De la gluconeogénesis, que corresponde a la síntesis de glucosa a partir de fuentes no glucídicas. Sirve esta vía principalmente para mantener los niveles de glucosa luego de absorber y oxidar toda la glucosa de la dieta. O sea, cuando se ha consumido la glucosa rápidamente en la circulación, esta puede ser una vía alternativa para mantener estables los niveles de glucosa. Principalmente los órganos que se consideran gluconeogénicos son el hígado y el riñón. No representa simplemente la vía inversa de la glucólisis, es decir, a partir del piruvato subir por las vías, contrarias a la glucólisis, de abajo hacia arriba, sino que como hay pasos en la glucólisis que son irreversibles, había puntos catalizados por algunas enzimas que eran reacciones irreversibles, esos pasos se deben sortear con alguna otra reacción enzimática. Entonces, acá tenemos el esquema representativo de lo que es de arriba hacia abajo la glucólisis, es decir, de la glucosa que se obtiene piruvato. Y de aquí, del otro lado, el lado izquierdo del piruvato hacia la glucosa, representada la vía de la gluconeogénesis, es decir, de la síntesis de glucosa a partir de piruvato. ¿Sí? Se requieren 2 moléculas de piruvato para generar una molécula de glucosa. Entonces, vamos a ver, están marcados en rojo del lado izquierdo las reacciones que son diferentes a la vía de la glucólisis, es decir, las vías alternativas que se tienen que hacer para sortear esos pasos que constituyen las reacciones de tipo irreversible. Entonces, a partir del piruvato se produce una primera reacción catalizada por la enzima piruvato carboxilasa. Es una reacción de carboxilación donde se introduce una molécula de dióxido de carbono, un carbono más, en la molécula de piruvato para obtener oxalacetato. Entonces el piruvato se carboxila a oxalacetato. Este paso transcurre en el interior de la mitocondria, es decir, que el piruvato que se generó en el citosol va a tener que ingresar al interior de la mitocondria, para lo cual tiene un transportador que va a permitir su ingreso a la mitocondria. La enzima piruvato carboxilasa es una enzima mitocondrial y que necesita ATP, ¿sí?, para que se produzca esta reacción. Es una reacción endotérmica que necesita el aporte energético, y ese aporte energético se da a partir de la molécula de ATP que hidroliza uno de sus fosfatos y genera ADP. ¿Sí? Entonces, a partir del piruvato se genera el oxalacetato y hay consumo de ATP en esta reacción. Este oxalacetato que se generó en el interior de la mitocondria va a pasar a formar el compuesto fosfoenolpiruvato a través de una enzima que se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. En este paso también se requiere energía, en este caso en forma de GTP, que va a generar GDP, y en esta reacción se produce la decarboxilación del oxalacetato para generar fosfoenolpiruvato. Ya vamos a ver en otra imagen que tengo a continuación que este paso requiere de un paso intermedio, porque el fosfoenolpiruvato tiene que generarse en el citoplasma y el oxalacetato se generó en el interior de la mitocondria. El oxalacetato no puede pasar la membrana mitocondrial, entonces lo hace a partir de la conversión a malato. Hay una reducción a malato por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial. El malato sí puede atravesar la membrana mitocondrial y en el citoplasma está la isoenzima malato deshidrogenasa que va a catalizar la conversión nuevamente, la oxidación del malato, y se regenera el oxalacetato por fuera de la mitocondria, y allí esta enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa es quien en el citoplasma va a catalizar la conversión del oxalacetato a fosfoenolpiruvato. Luego estas etapas de la vía van a ser iguales, se utilizan las mismas enzimas para ir generando cada uno de los productos, y vamos a tener cuando llegamos a este punto, que era otro punto de reacción irreversible, que en el caso de la glucólisis pasaba de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato.
Acá, en la vía de la gluconeogénesis, llegamos a fructosa 1,6-bifosfato. Para obtener la fructosa 6-fosfato va a intervenir una enzima que se llama fructosa bifosfatasa, que lo que hace es hidrolizarle un fosfato del carbono 1 y genera la fructosa 6-fosfato. Luego llegamos por este paso a glucosa 6-fosfato, ¿sí? El isómero de la fructosa 6-fosfato. Entonces, una vez que tenemos glucosa 6-fosfato, la enzima que interviene aquí para llegar a glucosa es la enzima glucosa 6-fosfatasa. Le libera el fosfato que tiene unido al carbono 6 y se vuelve a sintetizar glucosa. Resumiendo las reacciones, para pasar de piruvato a fosfoenolpiruvato necesitamos dos reacciones. Primero, el piruvato va a tener que ingresar al interior de la mitocondria, para lo cual existe un transportador que va a permitir su ingreso. Es una reacción de carboxilación, se une una molécula de dióxido de carbono, necesita ATP como fuente de energía para que se produzca esta reacción. Es una enzima que está en el interior de la mitocondria, por eso el piruvato tiene que acceder a ella ingresando al interior de la mitocondria. Requiere como un cofactor biotina, ¿sí? Para activarse. Entonces, el piruvato sufre una reacción de carboxilación a oxalacetato. Se libera ADP más un grupo fosfato, ¿sí? Que era la energía que permitía que se dé esta reacción. Luego, en una segunda reacción, el oxalacetato va a dar fosfoenolpiruvato catalizado por la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Esto se da en el citoplasma, para lo cual hacíamos ese paso previo, que el oxalacetato se reducía a malato, el malato salía de la mitocondria, allí se regeneraba el oxalacetato y se podía dar esta reacción catalizado por esta enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Se produce una decarboxilación del oxalacetato, se utiliza como fuente de energía un nucleótido de GTP que libera GDP, y de esa manera se regeneró el fosfoenolpiruvato a partir de piruvato. Esquemáticamente vemos nuevamente el proceso. Acá está señalizado con el dibujo de la mitocondria de cómo se hace el paso para que del piruvato se genere el fosfoenolpiruvato. Entonces, el piruvato generado por la molécula de glucosa, que cada molécula de glucosa generaba en la glucólisis 2 moléculas de piruvato. Cada piruvato va a ingresar a la mitocondria, se va a producir oxalacetato. El oxalacetato, como no puede atravesar la membrana mitocondrial y pasar al citoplasma, hace un paso alternativo, que es la reducción a malato por la enzima malato deshidrogenasa que está en el interior mitocondrial. Malato tiene un transportador en la membrana mitocondrial por el cual puede pasar al citoplasma, y allí se produce la oxidación de malato por la isoenzima malato deshidrogenasa citosólica y se regenera el oxalacetato. El oxalacetato puede dar, en este caso, en el citoplasma, el fosfoenolpiruvato, ¿sí? Entonces ahí, por toda esta serie de pasos, se generó a partir de un piruvato el fosfoenolpiruvato. En esta etapa se consume una molécula de ATP en este primer paso, y acá también hay consumo de energía a partir de GTP. Entonces se considera que el consumo de energía desde piruvato a fosfoenolpiruvato es acá de 2 moléculas de ATP. Que bueno, tenemos que multiplicarlo por 2 porque se considera que para la producción o la síntesis de una molécula de glucosa se requieren 2 de piruvato. Por lo tanto, si necesitamos en este paso 2 moléculas de ATP por cada piruvato, se van a necesitar en total 4 moléculas de ATP en este paso solamente. Luego, si seguimos para arriba en la vía de la gluconeogénesis, acá hay consumo también de ATP, porque tenemos que pasar del compuesto 3-fosfoglicerato a 1,3-difosfoglicerato. Y para hacer que se produzca este compuesto en esta reacción, necesitamos aquí otra molécula de ATP. Por lo tanto, teníamos 4 acá una, que se debe multiplicar por 2 también. Para toda esta vía de la gluconeogénesis vamos a consumir en total 6 moléculas de ATP. Es un proceso anabólico que necesita energía, ¿sí? Bueno, y acá para arriba son las reacciones que vamos a ver, que ya mencionamos anteriormente en el esquema anterior, y que en la siguiente diapositiva las vemos nuevamente.
acá. Entonces, en la etapa que llegamos a fructosa 1,6-bifosfato, se debe producir fructosa 6-fosfato, es decir, se debe quitar un fosfato del carbono 1. Para eso interviene la enzima que se llama fructosa 1,6-bifosfatasa, produce la hidrólisis del fosfato que está unido en el carbono 1 y libera fructosa 6-fosfato. Luego, desde la glucosa 6-fosfato, para generar glucosa, se va a producir una reacción que es catalizada por la enzima glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa actúa sobre la glucosa 6-fosfato, produce la hidrólisis de ese fosfato que está unido al carbono 6 y libera glucosa. Esta enzima glucosa 6-fosfatasa no está presente en todas las células de todos los tejidos u órganos, sino que va a encontrarse específicamente en hígado, riñón e intestino. Son los órganos que son considerados que pueden liberar glucosa a la circulación, glucosa libre. En los demás tejidos queda como glucosa 6-fosfato, no tienen la enzima glucosa 6-fosfatasa para producir la liberación de glucosa libre. Es lo que pasa en el músculo. El músculo esquelético no tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto no puede liberar glucosa libre a la circulación. Bueno, el glucógeno es el polímero, el polisacárido que constituye la forma de almacenamiento de la glucosa en el organismo. Principalmente, o sea, la mayoría de los tejidos pueden almacenar glucosa como glucógeno, pero esto se ocurre fundamentalmente en el hígado y en el músculo. Es donde principalmente se va a encontrar almacenada la glucosa en forma de glucógeno. Si recordamos, el glucógeno en cuanto a su estructura era de estructura ramificada, se considera un polímero ramificado de glucosa. Entonces, podemos hacer una distinción en cuanto a las características del glucógeno que se encuentra en el músculo y el glucógeno que se encuentra en el hígado. El glucógeno muscular es un glucógeno que se utiliza para obtener glucosa, para obtener energía, para el uso del propio músculo. El músculo no va a degradar glucógeno para liberar glucosa a la circulación porque no tenía la enzima glucosa 6-fosfatasa que permitía liberar la glucosa libre. Entonces, el glucógeno que almacena el músculo es para obtener glucosa cuando necesite obtener energía por la vía de la glucólisis para realizar el trabajo de la contracción muscular. Entonces, es energía que utiliza el músculo y es de utilización rápida, es para el uso del propio músculo. Y se encuentra disminuida la reserva de glucógeno muscular, por supuesto, luego de un ejercicio intenso. En cambio, el glucógeno hepático se utiliza como una reserva de glucosa para distribuir por la sangre en el resto de los tejidos, de las células. El glucógeno que se encuentra reservado en el hígado permite mantener los niveles de la glucemia. En función de las necesidades del organismo, de los niveles de glucosa en sangre, va a ser degradado el glucógeno en el hígado para ser liberada glucosa a la circulación. Y de esa manera la glucosa se va a distribuir por los tejidos que lo necesiten. El glucógeno en el hígado se encuentra alto, es decir, va a aumentar el contenido de glucógeno en el hígado después de una comida, cuando se reciben en la circulación grandes cantidades de glucosa que vienen de la alimentación, van hacia el hígado y este la almacena en forma de glucógeno. Entonces, en esos momentos la reserva de glucógeno se encuentra aumentada. Entonces, acá tenemos un esquema de las vías, digamos, en las que interviene la degradación o la síntesis del glucógeno, ¿sí? Entonces, la glucosa, a partir de un proceso de activación que se fosforila produciendo la glucosa 6-fosfato, va a ir a almacenarse en forma de glucógeno, es decir, a partir de la glucogenogénesis se sintetiza glucógeno. Cuando el organismo necesita glucosa, degrada el glucógeno por un proceso de glucogenólisis, se forma glucosa 6-fosfato y en el hígado se puede liberar la glucosa libre que va a pasar a la circulación. A su vez, dentro del hígado queda como glucosa 6-fosfato, puede seguir la vía degradativa de la glucólisis a piruvato, y esto, como ya mencionábamos, el piruvato puede seguir por vía de transaminación y formar aminoácidos, puede seguir la vía de la decarboxilación oxidativa acetilcoenzima A,
podía entrar en esta vía de reducción al lactato cuando había una condición de anaerobiosis. Bueno, y a partir de esta glucosa 6-fosfato también puede seguir una vía alternativa de utilización de la glucosa, que es la vía de las pentosa-fosfato. Entonces, la vía de la glucógenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Principalmente se va a producir en hígado y músculo, como decíamos, eran los dos sitios donde tenían capacidad de almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Es un proceso endotérmico, ¿sí? Anabólico, requiere de energía para generar ese polímero de glucógeno a partir de glucosa. Y se ve activada o estimulada la síntesis del glucógeno cuando hay excesos de glucosa. Luego de una comida se elevan los niveles de glucosa en sangre y se estimula la vía de la glucógenogénesis, es decir, está estimulada, aumentada la vía de síntesis de glucógeno para almacenar esa glucosa. Entonces, acá tenemos bien descrita de manera breve cómo es la vía de la glucógenogénesis, cómo se va a sintetizar el glucógeno a partir de glucosa. La glucosa, como en toda reacción que interviene, debe tener este paso de activación y formar glucosa 6-fosfato catalizado por la enzima hexoquinasa. Es un proceso que requiere ATP para fosforilar la glucosa y dar glucosa 6-fosfato. Luego hay un proceso de isomerización donde se cambia de lugar ese grupo fosfato y pasa del carbono 6 al carbono 1, catalizado por una enzima que se llama fosfoglucomutasa y da la glucosa 1-fosfato. Esta, cuando está ya como glucosa 1-fosfato, es la que va a intervenir en la formación de largas cadenas de glucosas para formar el glucógeno. Luego que tenemos la glucosa 1-fosfato, hay un paso importante que es como que se activa esa glucosa 1-fosfato y permite, digamos, hacer largas cadenas de glucosas unidas para formar el glucógeno. Acá interviene una enzima que se llama glucosa 1-fosfato uridiltransferasa. Participa un nucleótido de UTP, de uridina trifosfato. Este nucleótido de uridina trifosfato, que acá lo tenemos representado en esta imagen, tiene 3 grupos fosfato, pierde uno de esos grupos fosfato y se une la glucosa. Entonces el compuesto que se obtiene se llama uridina difosfato glucosa. ¿Sí? Es la uridina difosfato, la uridina trifosfato perdió un fosfato, se transforma en uridina difosfato y se une glucosa. Entonces se llama UDP glucosa. Es una manera en la cual la glucosa está activa y reactiva se ve estimulada para sintetizar glucógeno, es decir, que se puedan unir las distintas moléculas de glucosa y formar el gran polímero que es el glucógeno. Entonces, una vez que tenemos la glucosa unida a UDP, a uridina difosfato, forma la UDP glucosa, se va a transferir la glucosa a una cadena preformada ya con varias glucosas unidas. Por eso tenemos acá glucosa entre paréntesis con un subíndice N, porque debe haber una cadena ya preformada con N cantidades de glucosas sobre la cual se va a ir adicionando las nuevas glucosas transportadas por unidas a UDP. Entonces, en este paso que tenemos UDP glucosa, se transfiere la molécula de glucosa a una cadena preformada de glucosa, queda esa cadena con una glucosa más y se libera el UDP. Todo este paso es catalizado por una enzima que se llama glucógeno sintasa. Entonces, resumiendo, tenemos el primer paso en la glucogenogénesis es la fosforilación de la glucosa, es decir, glucosa, este paso requiere ATP para fosforilar la glucosa en el carbono 6 y se forma glucosa 6-fosfato, más ADP. Esto va a ser catalizado por exoquinasa o glucoquinasa dependiendo dónde se encuentre. Luego el siguiente paso es una isomerización en el cual la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato. Esto es catalizado por la enzima fosfoglucomutasa que requiere como cofactores magnesio y también glucosa 1,6-bifosfato. La siguiente reacción corresponde a la activación de la glucosa, en la cual la glucosa 1-fosfato formada se va a unir a este nucleótido de uridina trifosfato
va a producir uridina difosfato glucosa más un fosfato que se libera en forma de pirofosfato y es rápidamente hidrolizado por una enzima pirofosfatasa que lo quita del medio. Todo este paso es catalizado por la enzima glucosa 1-fosfato-uridil transferasa. Luego se produce la adición de glucosas a una cadena de glucógeno preformada que ya tiene algunas glucosas ya unidas. Entonces se produce la transferencia desde el UDP glucosa a esa cadena que tiene N cantidades de glucosa y genera una cadena que va a tener una glucosa más y se libera el UDP. Todo esto es catalizado por la enzima glucógeno sintasa que cataliza la unión glucosídica con el carbono 4 de una glucosa de una cadena de glucógeno preexistente. Y solo va a catalizar la unión de enlaces alfa 1,4. Entonces, como decíamos que esas glucosas iban uniendo a una cadena ya preformada de glucógeno que tenía ciertas cantidades ya de glucosas unidas, va a haber un momento en que se tiene que producir la unión de la primer glucosa que va a iniciar la cadena de glucógeno. ¿A quién se va a unir si no hay una cadena preexistente en ese momento a la cual se pueda unir? Para solucionar ese problema, existe una proteína que se llama glucogenina, que es una proteína que se considera iniciadora de todo el proceso y que actúa como aceptora de la primer glucosa. Esta proteína entonces es la que va a aceptar la primer glucosa a partir de la cual se van a ir uniendo todas las demás en esa cadena preformada. La unión de la glucogenina se produce a través de una unión glucosídica con un resto tirosina de la proteína. ¿Sí? La proteína entonces, que es la glucogenina, se une a la primer glucosa por una unión glucosídica con un resto tirosina que tiene esa proteína. Y es un proceso que se considera autocatalítico. La misma unión de la glucogenina con la glucosa va estimulando el proceso. Luego se tienen que hacer, una vez que se estableció la formación de una cadena de varias glucosas unidas, se tienen que formar las ramificaciones que se unen por enlaces alfa 1,6, que son características de la estructura del glucógeno. Para esto interviene una enzima que se llama enzima ramificante, que va a actuar luego de que se forme una cadena ya de varios residuos de glucosa. Una vez que se establece la formación de una cadena por enlaces alfa 1,4 de un determinado número de glucosas, ahí va a intervenir la enzima ramificante, que lo que hace es insertar un fragmento de por lo menos 6 glucosas sobre otra cadena y esa unión lo hace a través de un enlace alfa 1,6. El costo energético de toda la síntesis de glucógeno se dice que por cada adición de glucosa se van a consumir 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, por cada adición de cada glucosa para formar una gran molécula de glucógeno, se necesitan 2 moléculas de ATP. Entonces, acá vemos en esta imagen cómo se produce la acción de la enzima ramificadora o ramificante, la que hace las ramificaciones en la estructura del glucógeno. Entonces, vamos a tener que luego que hay cadenas ya formadas unidas por enlaces alfa 1,4 entre glucosas, lo que hace la enzima ramificadora es transferir una pequeña porción, una pequeña cadenita que está formada por unidades de glucosas unidas por enlace alfa 1,4, lo transfiere a otro punto de una cadena y lo une a través de un enlace alfa 1,6. De esa manera va transfiriendo pequeños fragmentos y va generando las ramificaciones. Entonces acá tenemos en este esquema como desde aquí abajo, desde la glucosa 6-fosfato, pasando por glucosa 1-fosfato, luego que se forma la unión con UDP glucosa, se van añadiendo las glucosas a la cadena preformadas de glucógeno por la enzima glucógeno sintasa y luego que interviene la enzima ramificadora se genera esta molécula de glucógeno. Luego, toda esta etapa sería la glucógenogénesis. Para el otro lado se genera glucosa a partir de glucógeno a través de la vía de la glucogenólisis. Entonces, durante la vía de la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno para obtener glucosa, se produce como primera etapa una reacción que se llama de fosforólisis del glucógeno. O sea, lo que primero va a transcurrir
en la lisis del glucógeno es una fosforólisis en la cual interviene una enzima que se llama fosforilasa. Lo que hace esta enzima es catalizar la ruptura de uniones alfa-1,4 entre glucosas, adicionando un grupo fosfato en el carbono 1. ¿Sí? Entonces, por este mecanismo de fosforólisis se adiciona un grupo fosfato en el carbono 1 de una de las glucosas que están formando esas cadenas que conforman el glucógeno y libera de esa manera glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Entonces la reacción sería la cadena con N-glucosas que forma el glucógeno, se adiciona un grupo fosfato, que es un fosfato que proviene del medio, no requiere gasto de ATP en este caso. Entonces la cadena queda con una glucosa menos, por eso ponemos N-1, y se libera glucosa 1-fosfato, por este proceso, digamos, catalizado por la enzima fosforilasa. Entonces de esa manera, a partir de la cadena que conforman el glucógeno, se van liberando las glucosas como glucosa 1-fosfato. Entonces, si tenemos cadenas de glucosas unidas todos por enlaces alfa-1,4, esta enzima fosforilasa actúa sobre lo que se llama el extremo no reductor. Si nosotros tenemos una cadena de glucosas unidas por enlace alfa-1,4, quiere decir que están unidas entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la otra. Son enlaces alfa-1,4 glucosídicos. Entonces, en un extremo queda libre una glucosa que tiene su carbono 4 libre. Es el extremo no reductor. El extremo reductor sería el que tiene un carbono 1 libre, que es el carbono anomérico. Entonces, esta enzima fosforilasa empieza a actuar sobre el extremo no reductor. Entonces, le adiciona un fosfato en el carbono 1 y de esa manera libera glucosa 1-fosfato y queda el resto de la cadena como glucosas N-1. Esta fosforilasa va a ir actuando de esta manera sobre las uniones alfa-1,4 entre las glucosas que forman las cadenas largas del glucógeno. Y se va a detener aproximadamente 4 restos de glucosa antes de que haya una ramificación alfa-1,6. Es decir, va actuando, pero ya 4 glucosas antes de que vea que hay una ramificación en el enlace alfa-1,6, detiene su acción. Aquí va a intervenir una enzima que se llama glucanotransferasa. Lo que hace es, una vez que dejó de actuar la enzima fosforilasa, va a transferir una unidad, un pedacito de trisacarídico, es decir, de 3 unidades de glucosa del extremo de una ramificación, lo corta y lo transfiere a una cadena vecina y lo une por un enlace alfa-1,4 para que pueda seguir actuando la fosforilasa. Entonces, la ramificación va a quedar solo unida con una sola glucosa en enlace alfa-1,6. Acá en esta imagen se puede ver cómo actúa la enzima glucanotransferasa. Entonces, una vez que actuó la fosforilasa, liberando glucosas 1-fosfato, que solo podía actuar sobre las glucosas que estaban unidas en enlace alfa-1,4, y se detiene la enzima fosforilasa 4 residuos o 4 restos antes de glucosa, antes de una ramificación en enlaces alfa-1,6. Entonces acá tenemos esta ramificación, acá en verde está marcada la glucosa que se une a la cadena por enlace alfa-1,6 y estas 3 que están en rojo sería el pedacito de 3 unidades que transfiere la enzima glucanotransferasa. Entonces corta estas 3 y las transfiere a la cadena lineal que están unidas por enlaces alfa-1,4. Entonces las transfiere a este pedazo de cadena donde están unidas por enlaces alfa-1,4 y todas ellas quedan disponibles para que siga actuando la fosforilasa, que es la que degradaba los enlaces alfa-1,4. Y acá queda esta glucosa que está unida a la ramificación, la cual va a ser eliminada por una enzima que se llama enzima desramificante. Entonces, en la glucosa que quedó unida a la cadena por enlaces alfa-1,6, que era la única glucosa que quedó, digamos, de la ramificación, ahí interviene la enzima que se llama enzima desramificante o también llamada alfa-1,6 glucosidasa, hidroliza ese enlace alfa-1,6 y va a dejar la glucosa de tipo no fosforilada en libertad. Libera una glucosa libre sin tener fosfato. Entonces se considera que de toda la molécula de glucógeno cuando se va degradando, las únicas glucosas que se liberan como glucosas libres son las que están unidas por enlace alfa-1,6 porque son liberadas por esta enzima desramificante que rompe ese enlace alfa-1,6
no adicionándole un grupo fosfato, como sí hace la fosforilasa, que para ir liberando las glucosas que están unidas por enlace alfa 1,4, lo hace adicionando un grupo fosfato en el carbono 1, entonces lo que libera es glucosa 1-fosfato. Entonces, una vez que se liberó esa glucosa que estaba unida por enlace alfa 1,6, la cadena que queda, que estaba formada por todas unidades de glucosa unidas por alfa 1,4, son atacadas por la fosforilasa. Entonces, solo las glucosas, como decíamos, que están en la posición de la ramificación unidas por enlace alfa 1,6, van a ser separadas o liberadas como glucosa libre. Las demás son todas liberadas por acción de la fosforilasa y se liberan como glucosa 1-fosfato. Entonces, hay una relación establecida que dice que por cada 9 glucosas 1-fosfato que se liberan del glucógeno, se libera una glucosa en forma libre. Entonces, durante la glucogenólisis vamos a tener que, una vez que se liberaron todas esas glucosas como glucosa 1-fosfato, se va a transformar esa glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. La enzima que interviene se llama fosfoglucomutasa, que es la misma enzima que interviene en la glucogenogénesis. Entonces se transforma la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Y luego la glucosa 6-fosfato va a ser degradada por la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es la que le libera ese fosfato unido en el carbono 6 y libera de esta manera glucosa en forma libre. Como decíamos anteriormente, la glucosa 6-fosfatasa se encuentra solo en hígado, en riñón e intestino, no se encuentra en músculo, por lo tanto el músculo no puede liberar glucosa a la circulación, y decíamos que utilizaba la degradación del glucógeno para obtener glucosa para el propio uso del músculo. Entonces, aquellos tejidos u órganos que tengan glucosa 6-fosfatasa son aquellos que van a poder liberar la glucosa a la circulación. Entonces, la reacción se resume de esta manera. A partir de glucosa 6-fosfato catalizado por glucosa 6-fosfatasa se produce la liberación de glucosa. Existe una vía alternativa de utilización de la glucosa que se llama vía de la pentosa fosfato. En la mayoría de los tejidos, el 80% más o menos del catabolismo de la glucosa sigue el camino de la glucólisis, ¿sí? El resto, una muy pequeña proporción, puede seguir esta vía alternativa de las vías de la pentosa fosfato. La función que tiene esta vía es diferente a la vía de la glucólisis, donde la principal función es la de obtener energía. La función de la vía de la pentosa fosfato fundamentalmente constituye la generación de esta coenzima NADPH, que se utiliza para la biosíntesis de ácidos grasos y esteroides, compuestos que son de tipo esteroide. Y también una finalidad que cumple esta vía es la de producir ribosa, ¿sí?, en forma de pentosa fosfato, que se utiliza en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Todas estas reacciones de la vía de las pentosas fosfato transcurren en el citosol, y como parte de todo el desarrollo de esas reacciones que intervienen, se forman algunos intermediarios que son comunes a la glucólisis. Por lo tanto, una vez que se generan esos intermediarios comunes, podrían ingresar en la vía de la glucólisis y seguir la vía glucolítica para obtener energía. De forma indirecta sería. Entonces, la vía de las pentosas fosfato cuenta con dos fases, ¿sí? Una fase que se considera oxidativa, que es de tipo irreversible, y una fase no oxidativa, que es de tipo reversible. En estas vías de las pentosas fosfato se ven reacciones de deshidrogenaciones, es decir, hay en las reacciones que son de tipo oxidativa, en la fase oxidativa, son reacciones que son de deshidrogenación, pero tienen asociado la coenzima NADP como aceptor de esos hidrógenos. Se lleva a cabo fundamentalmente en el hígado, en el tejido adiposo, en glándulas suprarrenales, en los glóbulos rojos y en las glándulas mamarias. Son los principales órganos o tejidos donde se lleva a cabo esta vía, y no se genera ATP, no hay generación de energía en la realización de esta vía. Acá en este esquema podemos ver cómo se desarrollan los pasos que tiene la vía de las pentosas fosfato. No es necesario que ustedes se sepan todos estos pasos, sino simplemente saber que en esta vía, lo que les decía en la diapositiva, les comentaba en la diapositiva anterior,
que hay generación de NADPH que sirve para biosíntesis de otros compuestos y que se producen precursores de ribosa, que la ribosa se utiliza para la síntesis de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Eso sería principalmente. Y también lo importante es que se generan en algunos puntos intermediarios que pueden ingresar en la vía de la glucólisis y obtener energía de manera indirecta, saliendo de esta vía y ingresando a la vía de la glucólisis. Entonces parte también de la glucosa fosforilada, que es glucosa 6-fosfato. Hay dos reacciones de deshidrogenación en las cuales interviene la coenzima NADP, que se transforma en NADPH. Hay un proceso de decarboxilación en un punto. Todo esto corresponde a la fase oxidativa y se genera un precursor de ribosa. Se genera el precursor ribulosa 5-fosfato, que actúa como un precursor de la ribosa, ¿sí? Luego pasamos a la fase no oxidativa, donde hay interconversión de isómeros de los distintos azúcares y se generan también, por ejemplo, acá gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, aquí se genera, ¿sí? Entonces esos son los intermediarios que podrían ingresar en la vía glucolítica. Entonces, como resumen de lo que se lleva a cabo en esta vía de las pentosas fosfato, es que se parte de glucosa 6-fosfato, hay dos deshidrogenaciones que utilizan NADP como coenzima, se genera NADPH, que es lo que se utiliza para biosíntesis de otros compuestos. Hay liberación de dióxido de carbono y se genera el precursor de ribosa, que es ribulosa 5-fosfato, ¿sí? La primera enzima se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y constituye el primer ciclo o el principal sitio regulador de toda la vía. Luego en la fase no oxidativa simplemente hay un proceso de interconversión de los distintos azúcares y se generan esos intermediarios que son el gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, que si no son necesarios para biosíntesis van a entrar en la vía de la glucólisis, con la cual finalmente van a participar en la obtención de energía. La concentración de la glucosa en la sangre, que es la glucemia, va a estar regulada por hormonas, diversas hormonas que van a tener efectos sobre esa concentración de glucosa, aumentándola o disminuyéndola, estimulando o inhibiendo los distintos procesos que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa. Entonces, para que la glucemia se mantenga dentro de valores normales, que es de 70 a 110 miligramos por decilitro, estos valores son en ayuno o luego de 3 horas que han pasado de la ingesta de comida, entonces esos niveles van a ser mantenidos regulando los distintos procesos. Entonces vamos a tener por un lado los procesos que son llamados hipoglucemiantes, que son aquellos que tienden a disminuir la glucemia, es decir, la concentración de glucosa en la sangre. Entonces, algunos de los procesos que son hipoglucemiantes van a ser la facilitación del ingreso de la glucosa a las células, o sea, todos los procesos que favorezcan el ingreso de la glucosa a las células, la quiten de la circulación y la incorporan a la célula, eso sería un efecto hipoglucemiante, disminuye la glucemia, la circulación de glucosa en la sangre. Los procesos de estimulación de la glucogenogénesis, es decir, se favorece la síntesis de glucógeno, por lo tanto la concentración de glucosa en la sangre va a disminuir. La estimulación de la glucólisis y la vía de las pentosas fosfato, dos vías de utilización de la glucosa, entonces también se favorece que disminuya la cantidad de glucosa que va a haber circulando. La conversión de glucosa en otros compuestos, como por ejemplo las que intervienen en la síntesis de grasas, entonces son distintos procesos que facilitan que se disminuya la concentración de glucosa circulante. La principal hormona que tiene efecto hipoglucemiante, es decir, que va a tratar de regular la glucemia para abajo, impedir que aumente, sino que cuando hay niveles elevados de glucosa, como ocurre luego de una comida rica en carbohidratos, luego del periodo postprandial que se eleva la glucemia, se estimula la secreción de insulina por el páncreas y la insulina como tiene un efecto hipoglucemiante, lo que va a favorecer es la estimulación o activación de todos los procesos que van a tender a disminuir la glucemia, es decir, que favorece o estimula todos los procesos hipoglucemiantes. Luego, por otro lado, los procesos hiperglucemiantes que se van a poner en juego cuando hay baja concentración de glucosa en sangre, entonces van a predominar y se van a estimular todos los procesos que tienden a hacer que esa glucemia aumente.
Entonces, esos procesos hiperglucemiantes son, por ejemplo, la glucogenólisis hepática, es decir, que se estimula la degradación del glucógeno para liberar glucosa a la circulación. En el hígado, porque sabíamos, como habíamos mencionado, que en el músculo no se producía la liberación de glucosa a la sangre cuando se degradaba el glucógeno. Entonces, la glucogenólisis hepática va a dar como resultado un aumento de la circulación sanguínea de glucosa. La gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de fuentes no glucídicas, entonces cuando se necesita aumentar los niveles de la glucemia, también una vía de gluconeogénesis va a favorecer ese aumento de glucemia. Y también un efecto hiperglucemiante es el aumento, digamos, en la absorción de la glucosa en el intestino. Si se absorbe más glucosa en el intestino, que proviene de la alimentación, pasa inmediatamente a la circulación, entonces se produce una elevación de los niveles de glucemia. Es un proceso hiperglucemiante. Dentro de las hormonas que tienen acción hiperglucemiante, la principal es glucagón, ¿sí? Que es una hormona que actúa contraria a lo que actúa la insulina. El glucagón activa la glucogenólisis hepática, actúa a nivel del hígado, ¿sí? No a nivel muscular. Entonces se activa la glucogenólisis hepática, por lo cual se aumenta la degradación del glucógeno, se libera glucosa a la circulación. Y la gluconeogénesis, es decir, que se sintetice glucosa a partir de fuentes no glucídicas. Y reprime, por otro lado, la glucogenogénesis, o sea, que está inhibiendo la síntesis de glucógeno, entonces favorece que la glucosa permanezca en circulación. Luego, otra hormona que tiene un efecto hiperglucemiante es la adrenalina, que actúa fundamentalmente activando la glucogenólisis, la degradación del glucógeno, pero fundamentalmente a nivel muscular, lo que no hace el glucagón, ¿sí? Adrenalina también puede actuar a nivel hepático. Entonces, otra hormona que tiene efecto hiperglucemiante es el cortisol. Lo que hace es aumentar la gluconeogénesis en el hígado e inhibe la utilización de glucosa por los tejidos extrahepáticos. Esto ayuda a mantener entonces la glucosa en circulación y aumentando los niveles de glucemia. Y otra hormona que interviene con su efecto hiperglucemiante es la hormona del crecimiento, que lo que hace es disminuir el ingreso de la glucosa en el músculo y disminuye la utilización de glucosa en general. Entonces favorece que se mantenga en la circulación.